Doctora, Excelente. Vamos a comenzar respecto a la entrevista. ¿Qué hacemos en la entrevista? ¿Cómo comenzamos la entrevista? Primero tenemos que saber que esta es justamente, está basada en la relación entre el médico y el paciente, ¿no? Entonces nosotros para comenzar una entrevista tenemos que seguir un formato. Ya este formato obviamente es la historia clínica, pero para nosotros poder comenzar podemos tener dos opciones. O hacemos preguntas abiertas o directamente hacemos preguntas cerradas. En la entrevista clínica, que es la que todos conocemos, vamos a comenzar siempre con las preguntas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Es que esta entrevista es sin guión, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es preguntarle al paciente, por ejemplo, dígame cuál es el motivo por el que usted viene a la consulta y el paciente va explayando, va desarrollándose sus malestares o los problemas que le están trayendo al consultorio por psiquiatría. ¿Ya? ¿En qué parte de la historia clínica entra la entrevista? Entra en motivo de consulta, ¿no? Entonces ahí nosotros preguntamos los motivos por el que el paciente viene a la consulta psiquiátrica, ¿ya? También existe otro tipo de entrevista que es la entrevista más estandarizada, que es esta entrevista cerrada. Dentro de estas las más utilizadas son la SCAN y la SIT, pero justamente estas entrevistas son para expertos, normalmente se utilizan para trabajos de investigación, cosa que nosotros no lo vamos a tener porque no lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con la relación médico-paciente? Justamente es esta interacción que existe entre, entre lo que el paciente espera del médico y entre lo que el médico espera del paciente. Eso se llama transferencia y contratransferencia, que lo vamos a ir viendo también más adelantito. Y justamente es esta relación médico-paciente que hace de que exista una mayor apertura y la entrevista sea más auténtica. ¿Para qué? Para que el paciente pueda liberarse y pueda referir todas las molestias y malestares que tiene, ¿no? Y se puede expresar de manera libre y obviamente nosotros lo que tenemos que tener como respuesta es una escucha abierta, atenta, fijar la mirada, ¿no? Evitar repetir ciertas preguntas, porque si no podemos evidenciar de que no es el paciente, entonces tenemos que escucharlo. Antes de dirigirnos directamente a registrar o anotar, tenemos que tener una escucha activa, ¿ya? Entonces, como les había referido justamente cuando comenzamos con las preguntas abiertas, ¿ya? Nosotros le preguntamos al paciente para que él se exprese, se extienda, ¿no? Entonces nosotros le preguntamos, dígame qué molestias tiene o qué le trajo a la consulta. Entonces el paciente va a comenzar, ¿sabe qué, doctora? Yo tengo problemas de depresión, no hace mucho tiempo, he estado con muchas ganas de llorar, me he estado encerrando, he estado aislado, no me gusta relacionarme con los demás. Entonces, todo eso que les dice el paciente, ustedes tienen que ponerlo tal y como refiere el paciente dentro del motivo de consultas. Abren comillas y lo ponen. Paciente refiere y ponen todo lo que dice el paciente con sus propias palabras. Y de ahí cierran comillas. Después de que hacemos el motivo de consulta y aperturamos las preguntas en base a todo lo que el paciente nos ha comentado, en todos los malestares que tiene el paciente, ya comenzamos con las preguntas cerradas, ¿no? Las preguntas cerradas justamente son intensificar aquellas cosas que nosotros pensamos que son importantes en nuestra historia clínica o en nuestro cuadro clínico. Por ejemplo, el paciente dice, mire, estoy triste desde hace mucho tiempo. Entonces ustedes le preguntan, ¿hace cuánto tiempo usted piensa o siente que empezó esta depresión? Dígame cómo ha sentido que hay cosas que a veces le empeoran o está acompañado con pensamientos negativos o ha escuchado voces que están relacionadas con este estado de ánimo triste, ¿no? Entonces comenzamos nosotros a introducirnos o a profundizar un poquito más la entrevista con las preguntas cerradas.
¿no? Y siempre tenemos que poner el tiempo del cuadro clínico, ¿no? Entonces tenemos que preguntar, que saber desde qué momento comenzó la patología hasta el momento en el que el paciente vino a la consulta. ¿En qué parte de la historia clínica piensa que se pone eso? Las preguntas las preguntas más cerradas, ¿no? Más estandarizadas. ¿Mm? ¿Antecedentes? En la historia de la enfermedad actual, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que poner desde el momento que el paciente inició con los síntomas hasta que el momento que el paciente vino a la consulta, ¿ya? Muy bien. Ok. ¿Cuál tiene que ser nuestra conducta durante la entrevista? Nosotros tenemos que tranquilizar al paciente, ¿no? Tenemos que primero observar sus conductas, ver si él está angustiado, desconfiado, inquieto. Entonces tenemos que referirle nuestra apertura de escucha y el hecho de que él no va a ser criticado, ni lo que él comente va a ser difundido, ¿no? Es muy importante para que el paciente pueda aperturarse o pueda comentar todos los malestares que tenga, ¿no? Tenemos que, obviamente, ante cada situación que él exprese, nosotros tenemos que responder con una mirada, una señal de aceptación, ¿no? Una respuesta empática. ¿Para qué? Para que el paciente pueda continuar y así poder, de que el paciente pueda seguir liberando o comentando todos los malestares que tiene, ¿no? Dejaré la aplicación para que la aplicación no te bote. Dentro de las técnicas, ya las hemos visto, las que son las técnicas abiertas y las técnicas cerradas, que eso no vamos a entrar, no vamos a profundizar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar a la parte del rapport. Como les había mencionado, este rapport es justamente esta relación que se tiene entre el médico y el paciente, ¿no? Durante los minutos iniciales son suficientes como para poder entablar o se libere una relación espontánea y adecuada entre médico y paciente o haya una situación más conflictiva entre médico y paciente, ¿no? Entonces aquí tiene que ver mucho lo que es la transferencia. La transferencia es lo que el paciente espera del médico. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente va donde un médico, espera alivio, espera sentirse bien, ¿no? Espera ser escuchado. Entonces, esa puede ser una transferencia positiva, ¿no? Cuando el paciente se siente bien en contacto de su médico. Pero cuando el paciente se siente mal, hay sentimientos negativos, por ejemplo, no quiere ir al médico, percibe que los médicos no le van a ayudar, o ha ido a varios médicos y no ha visto solución, entonces ya de por sí el paciente tiene una transferencia negativa hacia su médico, ¿no? Hay una cierta desconfianza y rechazo hacia la consulta médica. Ahora puede haber también como lo que nosotros los médicos esperamos de nuestro paciente. Eso es la contratransferencia. Cuando los médicos esperamos de que nuestro paciente sea cooperador, nos mencione todo, no oculte sus síntomas, no mienta, entonces tenemos ahí y vemos que con nuestro paciente sí, en todos sus aspectos cumple, entonces tenemos una contratransferencia positiva. Pero si el paciente es mentiroso, nos oculta cosas, no toma su medicación, tenemos una contratransferencia negativa. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, doctora. Perfecto. Entonces acá vamos a ir viendo las partes de la historia clínica también. Vamos a desarrollar la historia clínica. Dentro de esto siempre tenemos que comenzar con los datos de filiación, ¿no? En los datos de filiación, seguramente ustedes ya han visto en otras materias, todos los datos que se llaman se pone desde el nombre hasta la religión, ¿no? Nombre y apellido. Su documento de identidad no es algo que esté en todas las historias, en algunas están, en otras no. Domicilio, estado civil, edad, sexo, ocupación y religión. Entonces llenamos los datos de filiación y una vez hemos llenado pasamos al motivo de consulta,
que habíamos dicho que en el motivo de consulta es justamente donde se empiezan estas preguntas abiertas y se pone todo lo que el paciente refiere en sus propias palabras. Por ejemplo, acá. Acá el paciente refiere, las voces me insultan y me dan órdenes, ¿no? Entonces se tiene que poner y tal como el paciente nos dice. Una vez hemos llenado el motivo de consulta, desarrollamos el motivo de consulta en la historia de la enfermedad actual. ¿Cómo se pone la historia de la enfermedad actual? Desde el momento en el que aparecieron los síntomas, por eso siempre es importante preguntar cuándo ha comenzado los síntomas, la duración, la intensidad y la evolución de los síntomas que el paciente refiere, ¿no? Y si ha habido ahora, y justamente esto si ha tomado medicación, que lo mejor es si, si no ha tomado ningún medicamento o si ha consumido algo que más bien ha hecho que empeore su situación, ¿no? Y después vamos a pasar a los antecedentes históricos de la enfermedad. Ahí nosotros tenemos que poner y preguntar cuadros similares a los que ha tenido. Por ejemplo, si esta vez el paciente viene como por, ¿no es cierto? Aquí decía, las voces me insultan y me dan órdenes, ¿no es verdad? Entonces el paciente que dice que este cuadro actual ya lo tiene desde hace 2 semanas o desde hace un mes y que ya ha estado empeorando, se ha vuelto más frecuente, ya no puede salir de la casa, está menos comunicativo, está agitado y aislado, ¿no? Esa es la historia de la enfermedad actual, que es un promedio de un mes. Pero viene la mamá y le dice, ¿sabe qué, doctor? Mi hija ha tenido un cuadro similar el año pasado, la han internado y ha salido muy bien, no se ha estabilizado. Entonces ahí entramos dentro de los antecedentes históricos de la enfermedad, que ella tuvo una patología similar, con síntomas similares y tal vez con el mismo diagnóstico el año pasado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctora, se entiende. Sí, doctora. Excelente. Perfecto. Entonces ahí es donde tenemos que poner los antecedentes históricos de la enfermedad. Después de poner los antecedentes históricos de la enfermedad, vamos a poner los antecedentes patológicos. En los antecedentes patológicos tenemos que poner si tuvo cirugías anteriores, si hubo accidentes anteriores, si hubo alguna enfermedad o patología, o él tiene alguna enfermedad o patología de base, y si toma algún tratamiento, por ejemplo, de base como para la hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, renales, que algunos pacientes justamente tienen estas comorbilidades o estas patologías, ¿no? 75. Y por último vamos a poner los antecedentes personales. Dentro de los antecedentes personales tenemos que poner desde que nuestro paciente estuvo en la barriga, ¿no? Desde que nuestro paciente fue planificado. Entonces tenemos que preguntar, si por ejemplo es un niño, le preguntamos a la mamá, ¿no? Dígame, ¿usted sabe si su hijo fue planificado o no fue planificado? Si durante el embarazo hubo alguna complicación, si su parto fue natural o fue por cesárea, si posterior al parto entró a terapia y por qué motivo. Con la mamá es más fácil, ¿no? Porque obviamente la mamá va a dar todos los detalles. Pero cuando ya se trata de una persona adulta, a veces es el mismo el que responde. Entonces ahí a veces no se acuerdan, pero podemos y tenemos que preguntar por si acaso, ¿no? ¿Usted se acuerda si es que su mamá le comentó si su embarazo fue planificado, si es que hubo alguna complicación durante el embarazo, si es que nació en casa o nació en un hospital, si fue natural o cesárea? Si no se acuerda, se pone directamente no sabe, no recuerda. Pero si obviamente tal vez hay alguna situación que llamó la atención y la mamá le comentó, ahí se lo puede anotar, ¿no? Después vamos a pasar a la primera infancia. En la primera infancia, acá nosotros tenemos que poner desde el nacimiento hasta los 3 añitos, que es en la etapa preescolar, ¿no? En la etapa preescolar, entonces tenemos que poner y tenemos que preguntar respecto a la interacción entre los papás y el hijo, su desarrollo psicomotor, ¿no? Si caminó a tiempo, habló a tiempo, si tuvo sus vacunas, si son completas. Y tenemos que preguntar justamente las condiciones socioeconómicas que manejan los padres, ¿no?
Después de eso tenemos que pasar a la infancia intermedia, que ya entran acá en la etapa escolar, ¿no? Que son desde los 3 hasta los 11 años, donde su campo social se amplía. Acá no solamente vamos a poder percibir, por ejemplo, la relación con los papás, sino ya va a ser la relación con sus compañeros de escuela, la relación con sus profesores, el desempeño académico. Entonces, se va ampliando más, ¿no? Su respuesta, si ha habido cuadros de impulsividad, si ha habido dificultades sociales, ¿no? O también tenemos que acá ver el control de esfínteres, porque a partir de los 3 años ya se puede evidenciar de que el niño pueda manejar un adecuado control de esfínteres, ¿no? Y por último, después pasamos a la infancia tardía o la adolescencia y la edad adulta, ¿no? Que ya aquí vamos cambiando, por ejemplo, en lo que es la pubertad y la adolescencia, vamos evidenciando ya cambios respecto no solamente a su vida social, sino también ya comienzan a tener un poco más de interacción con el otro sexo, ¿no? Después también sus relaciones con las amistades son más profundas que con los padres, entonces tenemos que indagar más en esta área. El inicio de consumo de sustancias también se presenta en esta edad, también tenemos que indagar, ¿no? Y en la edad adulta con la relación de pareja, contacto con los hijos, trabajo, ¿no? Eso se va modificando de acuerdo a las etapas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Excelente. Vamos a ver, les voy a hacer ver un videito, voy a ver si es que se escuchara, ¿ya? Esperemos de que sí se escuche porque en el otro no pudimos verlo, pero vamos a volver a intentar acá. Y si no, vamos a hacer como con el otro grupo que se los voy a pasar, ¿ya? Igual ya está ahí, se los he pasado este documento y les he pasado también el disco local. Les he pasado el videíto. A ver, ojalá que se escuche. Doctora, no se escucha. ¿No se escucha? Bueno, ni modo, ya lo intenté. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes lo vean en sus casas cada uno y la siguiente clase lo vamos a comentar, ¿ya? Eso. Así que vamos a ir entrando ya hemos puesto los antecedentes personales. Ahora vamos a ir pasando a los antecedentes familiares, ¿ya? En los antecedentes familiares nosotros tenemos que poner justamente desde el papá, la mamá, los hermanos, entonces tenemos que ir llenando ahí. Por ejemplo, papá tiene 50 años, tiene problemas, por ejemplo, de, yo qué sé, esquizofrenia, ¿no? Entonces tenemos que poner la edad del papá, la relación con el paciente y si tiene patologías de base. Lo mismo con la mamá, lo mismo con los hermanos y lo mismo con los hijos. Entonces nosotros tenemos que llenar todos los antecedentes en la parte de antecedentes familiares. Y acá les estoy mostrando, yo les estoy compartiendo una figurita, que ese es el familiograma, ¿ya? En el familiograma se van poniendo lo que el paciente nos refiere, pero lo vamos proyectando por medio de un gráfico, ¿ya? Por ejemplo, acá ven que hay un cuadradito, este cuadradito significa hombre. Acá hay un circulito, este circulito significa mujer. Acá tenemos doble cuadradito y doble redondito, que esto es de quien se habla, que es el paciente. Cuando está pintado la mitad es sustancias y cuando está pintado todo es que es una patología similar a la que tiene el paciente o una patología genética o hereditaria.
Cuando tenemos una X adentro significa que nuestro paciente está fallecido. Cuando ven un triangulito significa que hay un embarazo. Cuando ven un puntito es un aborto y un puntito con una X es un aborto inducido. Acá tenemos esta línea punteada que significa que nosotros vamos encerrando a los que viven con mi paciente y estas son las líneas de unión. En las líneas de unión vamos a tener primero la línea de descendencia. Por ejemplo, acá ponemos el papá, la mamá y ahí tiene el hijo, ¿no es cierto? Entonces ahí va la línea de descendencia. Si ustedes en vez de esta línea recta ven una línea punteada, significa concubinato. Y si ven acá una línea recta, esto significa matrimonio, ¿no? Que están casados. Si ustedes en esta línea ven una línea oblicua, eso significa separados, y dos líneas oblicuas significa divorcio. Esos son los básicos, porque después hay muchos más, ¿no? Entonces vamos a abrir una hojita y vamos a intentar llenar un familiograma para que ustedes lo puedan entender. Archivo nuevo. Muy bien. Ok, ¿alguien quiere que se le haga el familiograma? A ver, doctora. Ya, a ver, me vas a ir dictando, ¿ya? Ya. Vamos a comenzar, normalmente se empieza desde los abuelos, pero vamos a comenzar desde los papás para resumir un poquito. ¿Te parece? Perfecto. Ya. Entonces, tu papá y tu mamá están casados, Divorciados. divorciados. Entonces ponemos al papá, que sería un cuadradito. Van a disculpar que esté todo chueco, pero ese es mi paso. Ese es un cuadradito, ese es su papá. Y ponemos una línea de unión porque es de matrimonio y ponemos un redondito que es la mamá. Y como están divorciados, se pone dos líneas Oblicuos. oblicuas. Excelente. ¿Tienes hermanos? Soy hijo único de mis padres, pero cada uno tiene sus hijos aparte. Perfecto. Entonces, acá vos eres hijo único, entonces ponemos un cuadradito, que es de papá y mamá. Y acá tenemos, ¿tu mamá se ha vuelto a casar o está en unión libre? Actualmente no. Entonces, ¿está separada? Sí, Pero se casó. sí. Muy bien. Entonces, acá ponemos otra línea de matrimonio. Después de que se divorció, se volvió a casar y se divorció de acá también, ¿no ves? Sí. ¿Y tiene cuántos hermanos tienes por parte de mamá? Una hermana mayor. Una hermana mayor. Perfecto. Entonces acá ponemos un redondito. ¿Y de parte de tu papá se volvió a casar? Creo que está en concubinato. En concubinato. Entonces ponemos línea punteada. Y acá sacamos el redondito de... Ay, perdón, no sé dónde se este redondo. El redondito de la mujer. ¿Cuántos hijos tiene por parte de tu papá? ¿Cuántos hermanos tienes? Un hermano menor y una hermana menor. Muy bien. Un hermano menor y una hermana menor. Acá los ponemos. Hermana. Ay, va a disculpar este redondo. No sé por qué me sale tan chistoso. Estoy haciendo con el mouse. Redondo y cuadrado. Ya, acá es redondo. Redondo y cuadrado. Ya, eso. Entonces, él sigue viviendo con su... Sí, O sea, separado. Sigue viviendo. Perfecto. ¿Vos con quién vives? con mi madre. ¿Y con tu hermana? Ya tiene familia aparte. Ah, ya. Entonces, solo los dos, ¿no? Sí. Entonces, ponemos línea punteada, encerramos a nuestro paciente o de quien se está hablando. En este caso es su compañero y le ponemos a la mamá. Ahí. Muy bien.
Acá, como es mi paciente o es de quien hablo, para que sepamos que es él a quien me refiero, le ponemos doble cuadradito. ¿Ya? ¿Alguno de tus familiares tiene alguna enfermedad genética o abuso de sustancias? Mi padre era alcohólico. Muy bien. Entonces habíamos dicho que eso se pinta a la mitad, ¿no ve? Entonces ahí se pone, esto lo pintamos. Es con sustancias. Listo. Ese es el familiograma. ¿Se entiende cómo se tiene que hacer? Sí, doctora. Perfecto. Entonces no hay preguntas, ¿no es verdad? Doctora, una consulta. Eso de los puntitos, ¿qué era? ¿Es eso? Es con quién vive. Acá, por ejemplo, estaba el redondito, vive el paciente, vive con la mamá. Entonces se los encierra a los dos. Ah, ya, está bien, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces ustedes van a hacer el familiograma cada uno de su familia, ¿ya? Para que no se compliquen, bueno, hagan desde sus abuelitos, ¿ya? Desde sus abuelitos y van sacando la línea de descendencia. Eso. Muy bien. ¿Hay preguntas, dudas? Para comenzar a llamar lista. Doctora, una consulta. Si los abuelitos son fallecidos, había, creo, en el esquema que usted mostró, o Sí, no me acuerdo. exactamente. ¿Sí, no? Si, por ejemplo, acá tenemos, vamos a hacer el lapicito. Acá tenemos el abuelito y acá tenemos a la abuelita y acá tenemos al papá, así van a ir bajando, al papá, acá tenemos a la mamá, acá tenemos a la abuelita y el abuelito por parte de mamá, a la abuelita, abuelito y abuelita por parte de mamá. Por ejemplo, falleció, él falleció. Entonces lo ponemos una X. Aquí está el paciente. A ver, ahí. ¿Se entiende? Una X es fallecido. Doctora, una consulta. Ujú. Veo que había escuchado, capaz es mal, que siempre a los hombres, mujeres en familiograma se los pone de un lado específico. Mira, eso sí me agarraste porque no sé, si yo que haya aprendido, no estoy segura porque yo nunca he visto eso, si es que se los pone del lado izquierdo o derecho. Pero si lo has escuchado y lo tienes los datos, sería bueno que nos lo muestres y así podemos también incrementar eso. Pero normalmente los familiogramas acá que manejamos no seguimos esa norma, ¿no? O sea, ponemos, obviamente empezamos de izquierda a derecha, ¿no? De menor a mayor, con lo que respecta a las edades. Por ejemplo, él es el hermano menor, ¿no? Acá sacamos a los otros hermanos, ¿no? Acá sacamos a la hermana que es hermana menor, ¿no? Acá sacamos al otro hermanito, por ejemplo, ¿no? Que es menor que ella, entonces va así, ¿ya? Pero respecto al orden de entre hombre y mujer, no. Y además yo creo que sería más complicado, ¿no? Gracias, Doctora, doctora. doctora, disculpe, ¿y se maneja colores en específico o no? No se manejan colores, solamente las figuras, ¿no? Lo único que necesito es que sepan las figuras, ¿no? ¿Qué significa cada uno? No hay colores específicos. Ya, doctora, está bien, gracias. Ajá, lo único que sí van a notar, como les digo, es en el relleno. Cuando está pintado todo, es una enfermedad genética. Por ejemplo, si mi paciente tiene lupus,
tal vez él, en realidad la mamá, normalmente son las mujeres, tenía lupus, digamos, ¿no? Y acá se lo pinta todo y se lo pinta todo, ¿no? Eso es lo que diferencia. Y cuando es sustancia, se lo pinta la mitadcita. ¿Una enfermedad neurodegenerativa cuenta? Claro, claro que sí. Si nosotros estamos hablando de factores hereditarios, cuenta, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene, por ejemplo, Parkinson, ¿no? Entonces, el abuelito, su abuelito tuvo Parkinson, ¿no? Entonces, o su papá tuvo Parkinson, entonces se pinta, ¿no? ¿Entendido? Sí, doctora. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces con eso ustedes van a hacer su tareita, van a revisar el videito que les he mandado de la entrevista y van a hacer su familiograma de su familia. ¿Ya? Un favorcito, doctora. Ujú. ¿Podría mandar de nuevo el Word del grupo? Es que cuando yo lo intento abrir me dice que no se puede. Ah, ya, claro, lo vuelvo a mandar.